clase más de matemáticas divertidas. El día de hoy trabajaremos estrategias de cálculo mental para sumar y restar números decimales. Antes que nada, es importante que recuerdes los números decimales. Los números decimales son aquellos que se conforman por una parte entera, un punto decimal que nos indica que existe una fracción de mi entero. Las fracciones de este entero pueden ser décimos, centésimos y milésimos. Ahora, tú puedes encontrar los números decimales en diferentes situaciones. En una de ellas puede ser en el dinero. Recuerda que a veces tú dices, tengo 3 pesos con 50 centavos. Tengo 2 pesos con 10 centavos. En ese tipo de expresiones, los números decimales están conformados por una parte entera y una fracción. Por ejemplo, aquí tú tienes 5 pesos o 5 unidades, pero tienes un décimo. O, si lo pongo así, 10 centésimos. Observa, aquí tengo un ejemplo de un número decimal. Tengo un entero, pero también tengo una fracción de ese entero, ¿cierto? Entonces yo tengo un entero o 1 con 53 centésimos, 1.53. Aquí tú puedes observar que esta parte representa una fracción de mi entero. No tengo 2 enteros completos, tengo un entero y una fracción. El punto decimal es el límite o delimita que del lado derecho existen los números que son fracciones de mi entero. Por lo tanto, siempre que encuentres el punto decimal, significa que hay un entero y una parte con fracción. Nosotros podemos tener este tipo de expresiones. Es importante que recuerdes el valor posicional de los números en las cantidades. Por ejemplo, recuerda que nosotros tenemos unidades, decenas, centenas y millares. Pero de eso sería del punto hacia la izquierda. Pero del punto hacia la derecha, pues tenemos otros valores posicionales. Aquí yo tengo decena, tengo unidad, tengo el punto decimal, tengo décimos, centésimos y milésimos, ¿cierto? Entonces, como puedes observar, yo esta cantidad la identifico por el valor posicional del número. Tengo 0 unidades y 3 décimos. Recuerda que esta parte es de fracción y esta es de entero. Yo tengo este otro número. Yo tengo 4 décimos. También pudiera tener esta, pero tengo 3 centésimos. Pasemos a recordar un poco sobre las equivalencias de los números decimales. Aquí tú puedes observar que yo tengo un entero. Esto representa una unidad, ¿de acuerdo? Entonces, en mi unidad yo puedo tener décimos. Los décimos significan 10 partes iguales. Por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10 partes iguales. Entonces, si yo tengo un entero, esto también significa que tengo 10 décimos. Y mi delimitante es mi punto decimal. Si yo quitara este punto decimal, puedes observar que tengo un 10, ¿verdad? Pero cuando yo reúno o tengo 10 décimos, ya formé un entero. Por eso aquí tengo 1 y no tengo décimos. Entonces, un entero también son 10 décimos. Si cada décimo, es decir, cada una de estas partes, que son 10, si cada uno lo divido en 10 partes iguales, el total, ¿cuánto sería?
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Serían 100 partes, a los cuales los llamamos centésimos. Un entero tiene 100 centésimos, es decir, yo puedo escribirlo así. Fíjate, centésimos. Puedes observar que si yo quito el punto decimal, pues se forma un 100, ¿verdad? Y cuando yo tengo 100, significa que he formado una unidad o uno. Ahora, entonces, si yo quisiera tener un décimo, yo solamente tengo esta parte del entero. No tengo mi entero completo, tengo una parte. Quiere decir que yo tengo 0 enteros, ¿verdad? Yo tengo 0 enteros, pero si tengo décimos, tengo 1, ¿cierto? Entonces, esto representa un décimo. Pero si yo quisiera escribirlo como centésimos, pues tendría que contar cuántas partes como estas tengo dentro de este décimo. Y son 10. ¿Y cómo lo escribo? Lo escribo así. 10 centésimos, un décimo. Esto es una fracción equivalente. 0.1 es igual a 0.10. ¿Qué es lo único que cambia? Puedes observar y decirme, exacto, yo tengo este 0. ¿Por qué? Porque cuando yo lo escribo como centésimos, pues necesito 10. Pero cuando lo escribo como décimo, yo necesito 1. ¿Verdad? Ahora, si yo te dijera, aquí tengo 2 décimos, ¿cuántos centésimos se necesitan o equivalen a esta cantidad? Exacto. Yo necesito, o lo puedo escribir de esta forma. Cuando yo tengo 2 décimos, pues necesito 20 centésimos. ¿Te fijas qué es lo que cambia? Estas dos cantidades son la misma parte de mi entero. 2 décimos es esto. 20 centésimos es esta parte. Entonces representa la misma fracción de mi entero, pero se escribe de diferente forma, según el valor posicional de mi número. Si yo pongo 0.3 décimos, y recuerda que los décimos son el primer valor después del punto decimal a la derecha. Entonces, 3 décimos son esto. Aquí hay 3 décimos, hasta aquí. Pero otra forma de escribir 3 décimos es escribiendo los centésimos, es decir, 30, 10, 20 y 30. Es la misma parte de mi entero, pero escrito en décimos y en centésimos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues el 0, ¿cierto? Entonces, si tú observas esta fracción, este número decimal, o observas este número decimal, ambos valen lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 5 décimos son 50 centésimos. Es decir, aquí son 5 décimos, pero también son 50 centésimos. Lo único que cambia, pues, es el 0 que se le agrega a este número. Esta información es muy importante que recuerdes para hacer las sumas y las restas de forma mental. Muy bien, pasemos a las estrategias de cálculo mental para resolver sumas y restas con números decimales. Tenemos varias estrategias. La primera de ellas es jugar con los ceros. Sí, recuerda que cuando nosotros multiplicamos 10 por 10, ¿qué hacemos? Multiplicamos los números que no son 0 y después agregamos los ceros de cada cantidad. 10 por 10 son 100, ¿cierto? Bueno,
Para los números decimales también hay una estrategia de jugar con los ceros. ¿Cómo le hago? Fíjate bien. Yo tengo este número, 30 centésimos. Y también tengo este número, 1/10, ¿cierto? ¿Cómo le hago yo para sumar esta cantidad? Fácil. Agrego ceros. ¿A quién le faltaría agregarle un cero para que las cantidades sean iguales? Exacto, a 1. Recuerda que 1/10 también son 10 centésimos. Lo único que estoy haciendo es agregarle un cero para encontrar el valor en centésimos. Y de esta forma, fácilmente, tú me puedes decir cuánto es 30 centésimos más 1/10. Exacto, son 40 centésimos. O, si lo quisieras escribir de otra forma, exacto, serían 4 décimos. ¿Te fijas? Lo único que hice fue jugar con los ceros. ¿Se los pongo o se los quito? Imagínate que tú tienes 0.4 décimos y quieres sumarle 10 centésimos. Aquí puedo usar la estrategia de quitar o poner los ceros. En este caso, pues voy a quitarle. 10 centésimos también representa 1/10. Así, fácilmente tú me puedes decir el resultado. El resultado es 0.5 décimos. O, ¿de qué otra forma lo puedo escribir? 50 centésimos. Tú tienes 4 décimos. Y esos 4 décimos le vas a restar 20 centésimos. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo quitar o agregar un cero, lo que a ti se te haga más fácil. Ya voy a agregarlo. Aquí yo puedo observar que tengo 40 centésimos y 20 centésimos. Si tengo que quitarle, pues el resultado me queda en 20 centésimos o 2 décimos, ¿cierto? Esta estrategia debes hacerla mentalmente. Aquí puedes observar el procedimiento, pero es importante que lo hagas en tu mente. Pasemos a la siguiente estrategia. Imagina que tienes esta cantidad, un entero con 20 centésimos. Y a esta cantidad le vas a sumar 4 décimos. Para esta cantidad lo que tienes que hacer es imaginar que el punto no existe. Es decir, piensa como si este punto no existiera. Si yo quitara ese punto, pues se convierte en 120, ¿verdad? Y si yo le agrego este 0, pues aquí tengo 40. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sumar estas dos cantidades imaginando que el punto no está. 120 más 40, pues te da 160. Cuando hayas encontrado el resultado, agregas el punto decimal nuevamente en el mismo lugar donde se encontró. Fíjate bien en estas dos cantidades. Apliquemos la estrategia de quitar el punto. Imagina que el punto no se encuentra. Esta cantidad sería 320. Estas serían 150. Tú lo que tienes que hacer es sumar como normalmente lo haces. 320 más 150, pues te dan 470. Ya que tenga el resultado, pues agrego el punto. El número decimal es 4.70. Vayamos con esta estrategia. Esta estrategia se refiere al valor posicional de cada número. Imagina que tienes 3.90 y que 3.90 centésimos tú le tienes que quitar 10 centésimos, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer aquí? Pues tienes que ver el valor posicional de cada número. A 0 le quito 0, 0. A 9 le quito 1, 8. El punto decimal se queda igual. A 3 le quito 0, me quedan 3. El resultado es 3.8.
80. Si te fijas, yo hice mi operación número por número según su valor posicional. Ahora, tienes 3.10 centésimos y le vas a sumar 1.40. Aplica la estrategia de valor posicional, número por número. 0 más 0, 0. 4 más 1, 5. Aquí pues es punto decimal. 3 más 1, 4. El resultado es 4.50. Así, de esta forma, es otro camino que puedes utilizar para sumar o restar números decimales. Imagina que tú tienes un entero. A ese entero tú le tienes que quitar 0.80 centésimos o 8 décimos. Recuerda aquí que un entero son 10 décimos y un entero son 100 centésimos. Imagina que yo te hago la pregunta, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto le falta al 80 para llegar al 100? ¿Por qué al 100? Porque recuerda que son 100 centésimos. Al 80 para el 100 le faltan 20. Quiere decir que cuando yo resto un entero, le quito 80 centésimos, el resultado son 20 centésimos. Si yo tengo un entero y le voy a quitar 5 décimos, imagina cuánto me falta de 5 décimos a llegar a 10 décimos. Exacto. Faltan 5 décimos. Esta es otra forma de realizar restas con la estrategia ¿cuánto me falta? Imagina que tienes esta cantidad y le vas a quitar 9 décimos. Tú tienes 10 décimos o un entero. Y le tienes que quitar 9. ¿Cuánto le falta 9 para tener o para llegar a 10 décimos? Exacto. Le falta un décimo. Ahora, imagina que tienes esta cantidad. Tienes 0.4 y le vas a sumar 0.8 o 0.80. Fíjate bien, aquí puedes aplicar la estrategia de quitar o poner los ceros. Aquí vamos a quitar este 0 para que tengan el mismo valor posicional ambos números, ¿cierto? Ambos son décimos. Ahora, cuando tú sumas 8 más 4, pues te dan 12, ¿cierto? Pero recuerda que en los números tú no puedes colocar un 12 dentro de un mismo valor posicional. Necesitas ubicarlo en la siguiente posición. En este caso serían las unidades. ¿Cómo lo haces normalmente? Perdón. Quiere decir que cuando tú tienes 12 décimos, en realidad tienes un entero con 2 décimos. Porque recuerda que un entero es igual a 10 décimos. ¿Cierto? Cuando tú tienes 10 décimos, ya tienes un entero. En este caso tú tienes 12 décimos. Es decir, que tú tienes un entero y 2 décimos. A 0.7 décimos tú le vas a sumar 0.5. Aquí claramente puedes observar que cuando sumas 7 más 5, pues te dan 13 décimos. Pero cuando tú tienes 13 décimos, quiere decir que ya formaste un entero y que además tienes una fracción de ese entero, es decir, 3 décimos más. Por lo tanto, tu resultado es 1.3. Si no existiera el punto, observa, 13 décimos. Busca esos patrones, esas pistas en tus números. Espero que estas estrategias te ayuden. Recuerda, es importante que trates de hacerlas mentalmente para que tu habilidad de cálculo mental cada vez sea mejor. Usa cualquiera de las estrategias o combínalas para poder resolver tus antenas. Espero te haya servido. Nos vemos la siguiente clase.